A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a El Mundo y la Educación. Ya sabéis que este canal pone el foco en el tema educativo. Hemos estado hablando hace ya tiempo de sistemas educativos de diferentes países, pero hoy vamos a hablar con una periodista. Ella es directora del Diario de la Educación, ella es periodista, ha sido cooperante, es muy activa en todos estos temas. Y vamos a hablar con Ana Basanta. Pero antes vamos a dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores del canal, que espero que todos estos nuevos temas educativos os sirvan y nos den un poco de foco, de contexto de todo lo que es la educación mundial, para poder implementar y, si puede ser, integrar alguno de esos aspectos en nuestro día a día, ya seas educador, entrenador, padres, para cualquier persona que quiera transferir. Creo que todos estos datos nos pueden ayudar un poco. Vamos a dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Sabéis que el mundo, la educación también se vincula con Un Mundo Extraordinario. Es el otro canal también que de alguna manera se complementa. También os invito a que os suscribáis también. Vamos a dar también muchísimas gracias a todas estas personas que nos implementan esos comentarios, que nos ayudan cada día pues, a mejorar, porque siempre hay algunas cosas que tenemos que mejorar, y YouTube estos comentarios también la verdad es que nos ayuda a seguir subiendo estos contenidos que tanto creo que os están interesando. Vamos a conectar directamente con Ana Basanta para que nos explique hoy. Sobre todo vamos a hablar de una comunidad un poco, vamos a llamar exótica. Vamos a hablar de los Masái, ubicados en Tanzania, puesto que nuestra protagonista de hoy, Ana Basanta, ha estado conviviendo y viviendo y cooperando en estas tribus más alejadas de lo que es el circuito comercial o turístico de Tanzania. Vamos a hablar con Ana Basanta. Muchísimas gracias, Ana.
Ana Basanta, muchísimas gracias por darnos esta confianza nuevamente en un mundo y la educación. Hoy nos vas a hablar de cosas verdaderamente muy interesantes porque vas a hablar esos sustratos culturales que existen en algunos países y del tema de educación que se va un poco más allá del sistema establecido. Muchas gracias por estar aquí, Ana. Hola, muchas gracias por invitarme. Mira, la primera pregunta, porque vamos a hablar de Tanzania, vamos a hablar concretamente de los Masái, que tú has convivido, has estado viviendo allí con ellos, has estado, bueno, cooperando con ellos. ¿Cuál fue tu mayor motivación para investigar y aprender sobre la educación en los niños y niñas de los Masái en Tanzania? ¿Cuál fue esta principal motivación? Yo creo que la motivación ya venía de tiempo atrás antes de ir, ¿no? Pues porque a veces nos interesan culturas, nos apasionan culturas diferentes, sistemas que tienen poquito que ver con nosotros. Siempre estaba esto de el viajar a África, que ya había ido a algunos sitios, pero especialmente del norte. Y Tanzania, y en concreto, pues las tribus Masái me interesaban mucho porque las veía súper exóticas y después pude comprobar que así era. Y me llamaba muchísimo la atención. Entonces, ¿qué pasó? Si te llama la atención, no te presentas allí, ¿no? Porque, entre otras cosas, tienes que tener un poquito de respeto a las personas. Lo que hice fue contactar con una organización, con una ONG, que se llama Fundación María Carpio, que yo sabía que trabajaba allí con niños y con niñas en cuanto a la educación de los Masái y otras cosas, en otros temas también trabajan, y entonces me puse en contacto con ellos y a partir de ahí pues surgió la magia. Fantástico. Y tú, entrando ya un poco más en materia, ¿cuál es el enfoque principal vamos a llamar, de la educación en la comunidad Masái? O sea, ¿qué valores, habilidades, sobre todo, se enfatizan? Bueno, la educación yo creo que es tanto dentro como fuera de la escuela, entonces yo creo que ahí habría como muchos matices, pero si por ejemplo no hablamos de lo que es la vida cotidiana de una comunidad masái, y no me refiero, voy a hacer un paréntesis, a los masái que están cerca de los safaris y que se han convertido en comunidades turísticas, que estoy súper a favor de que lo quieran hacer y de que lo hagan y que se ganen así la vida, pero no son las comunidades con las que yo estuve. Yo no estuve con comunidades en las que hacen ceremonias y los turistas van, les ven, les pagan y les compran cosas, que no pasa nada, es un sistema, pero yo no estuve allí. Yo estuve en una zona donde no es fácil entrar si no te conocen, pero no porque ellos sean cerrados, porque son una gente amabilísima, sino pues porque, entre otras cosas, pues por la noche hay llenas, pues porque hay animales sueltos, pues porque es su espacio, y porque igual que si alguien entra en tu casa, pues esperas que saluden y pregunten, pues es lo mismo. Si tú entras en su comunidad, pues siempre es mejor hacerlo de mano de alguien que ya lo conozca, especialmente si, como en mi caso, pues tenías alguna idea, pero no habías convivido nunca con ellos y estaba todo por descubrir. Dicho esto, ¿cómo es la educación? En mi caso, porque hay masáis en Kenia, hay masáis en Tanzania, yo estuve en Tanzania. Y allí, por ejemplo, el gobierno de Tanzania pues tiene, bueno, paga la educación obligatoria, es gratuita, pero eso es a partir de los 6 años. Y, por ejemplo, la lengua oficial es el inglés, que no todo el mundo lo habla, y el suajili, que es la lengua africana por excelencia. Pero no hablan ma. El ma es la lengua de los masái. Entonces, ¿qué ocurre con estas comunidades? Que si bien es cierto que durante muchísimas generaciones han ido haciendo la transmisión de su cultura a través de la vía oral, pues tampoco pasa nada porque se incluya en la escuela, porque se estudie, porque sea algo más allá que algo exótico, sino que realmente hay muchas cosas por las que aprender. Entonces, no existen en principio escuelas en las que uno pueda ir desde pequeñito, ser masái, y que le enseñen su cultura, su lengua. Y eso es lo que hace, por ejemplo, esta organización, la Fundación María Carpio. Entre otras cosas, tiene una escuela que se llama Eretori, que es para los niños y las niñas de las comunidades masái en las que está ubicado, y entonces proporciona desde la educación infantil hasta la básica, y año tras año pues se están sumando cursos, porque claro, los niños y las niñas van creciendo, y la verdad, una cosa muy bonita que me gusta de esta organización es que han ido formando a maestros y a maestras, a profesores en la universidad, y son ellos los que ahora están dando clases, ¿no? Pues qué mejor que un masái profe, pues para enseñarte cosas de los masái. No quiero decir que otras personas no lo puedan hacer, pero sí que es una manera de potenciar la figura y la cultura masái.
Porque, Ana, ¿tú crees que el gobierno de Tanzania, en este caso, estamos hablando de Tanzania, está por la labor de respetar esta comunidad, esta cultura, está por fomentarla? Tiene otras prioridades, porque la educación es para todo el mundo, entonces hacen una educación básica gratuita, pero es que aparte de Masáis hay otras tribus en Tanzania, muchísimas más, ¿no? Están los muscamanos, que ni siquiera van al colegio pues porque están en la selva. Hay muchas tribus, entonces yo creo que ellos, más que fijarse en la mayoritaria, que esta sería los Masái, pues se fijan en otras cosas. Tienen unos índices de pobreza importantes y entonces, ¿quién suple esto? Pues las organizaciones internacionales, las ONGs. De hecho, esta escuela que se llama Eretore funciona gracias a donaciones europeas, básicamente. Porque otra cosa es que la educación es gratuita, pero los uniformes hay que pagarlo. Otra cosa que también ocurre es que el material escolar también hay que pagarlo. Entonces, pues esto no todas las familias tienen acceso. Y en el caso de esta organización, pues había otro hándicap, ¿no? Que ella ayuda sobre todo a las viudas masái. Y porque muchas veces hablamos de otras culturas, mujeres, ¿qué les pasa? ¿No? Pues cómo funcionan, qué sistemas tienen, en qué se cumplen los derechos, en qué no se cumplen los derechos. Creo que se nos olvida mucho en general qué pasa cuando una persona pues se enviuda, pues más allá de Entonces, Ana, entrando un poco más en materia, ¿cómo se transmiten los conocimientos, las habilidades de generación en generación en esa comunidad masái en concreto que has estado tú? bajo mi punto de vista, ellos no tienen la percepción de vamos a sentarnos para transmitir unos valores, sino que eso ya surge de forma natural. ¿Y cuáles son esos valores? Por un lado, la familia, pero es que la familia también está cambiando mucho, ¿no? Porque antiguamente, pues la familia significaba que un señor podía tener muchas señoras, pero al revés no. Y eso está cambiando. O sea, los masáis jóvenes, los hombres jóvenes, hay una apertura de mente y están viendo pues que esto no debe ser así, igual que la educación es para ellos y para ellas. Eso también es importante. Entonces, estos cambios se hacen de la mano de las mujeres masái, lógicamente, pero hay una parte importante en los hombres que son los que luego van a hablar con el núcleo duro de las tribus. ¿Me explico? Entonces, yo creo que una cosa sin la otra no podría ser. Entonces, sí es importante el valor de la familia, pero entendiendo que la familia ha cambiado. Algo que también hacen mucho es el cuidado de la comunidad, ¿no? O sea, eh, los niños, aparte de ser tus hijos o tus hijas, sí que hay un cuidado entre todos, sí existe ese valor de la comunidad, sí que hay luego Mm. una parte muy ceremonial. De hecho, ellos hacen las ceremonias que serían como fiestas, ¿no? Tienen como etapas en la vida en las que lo festejan. Y esto pues puede ser desde la ceremonia de la circuncisión, a la que también fui, hasta cuando se casan, y a partir de ahí pues vas bueno, notando cosas que se te pueden hacer extrañas, pero que para ellos están desde el punto de vista de lo natural, de lo que ha sido así y de lo que también va cambiando. O sea, yo creo que hay una mezcla de tradición y de cambio que se está transmitiendo. Pues es cierto lo que se ve por televisión, con sus bailes, con sus saltos, con sus ropas, eso forma parte de su cultura. Y también es importante que en las escuelas eso siga explicándose el por qué, ¿no? Entonces, sí, la cultura ya no solamente es la lengua ma, que también, sino pues el por qué hacen una ceremonia, por qué entre ellos se relacionan de esta manera con el baile y con la música, porque no conozco una manera pues más ancestral de transmitir valores y de celebrar también la vida, las ceremonias, las etapas en la vida. Ujú, ujú. Entonces, Ana, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los roles y responsabilidades de estos adultos en la educación de los niños y niñas masái? O sea, ¿cómo se involucran los padres, la comunidad en general en este proceso? ¿De qué manera se involucran? Al final yo creo que si una cosa es internacional, es que las familias existen en todos los países y los padres y las madres quieren lo mejor para sus hijos. Entonces sí que hay una transmisión de que es necesario que ahora vayan a las escuelas, si años antes pues, no era así, o décadas o generaciones anteriores. O sea, eso sí que lo tienen. Lo que pasa es que ellos por sí solos pues no piden esta cultura masái en las escuelas, no porque no la quieran, sino porque a veces tampoco son tan conscientes
de los derechos y de lo que pueden pedir y de lo que no. Todo esto está cambiando, como comentaba, ¿no? Pues con las generaciones de jóvenes. Y antes comentaban qué valores, ¿no? están fortificando. Por poner un ejemplo, ellos tienen un cuerno, su nombre indica un cuerno, como sale por la tele. Entonces, pues, si una comunidad necesita ayuda, pues está allí en la zona, se escucha el cuerno y los demás Masái acuden allí. Esto puede pasar incluso en el trabajo. Quiero decir, uno puede ser administrativo o administrativa y si le llama a su comunidad va a su comunidad. Podría generar algunos choques culturales, ¿no? Pero esto funciona así. Entonces, valor, sobre todo eso, el cuidar al vecino y a la vecina también, solamente el mirarse el ombligo. Y después que el respeto a los mayores. Antes explicaba lo de las viudas masái, pero lo hacen por tradición. Cuando se les explica por qué estas mujeres tienen derecho a vivir con sus hijos, como no podía ser de otra manera, también lo entienden. Lo que pasa es que a veces las cosas se hacen de una manera y se siguen haciendo así por inercia, no porque sean malas personas ni buenas personas. Y sobre el aspecto de la comunidad, sobre todo, ¿no? Y el respeto a los mayores. Una cosa, por ejemplo, que me parece muy curiosa, allí los niños y las niñas, cuando ven a una persona adulta que les presentan, ellos agachan la cabeza para que tú les hagas así. Es una señal de respeto, ¿no? Me parece un saludo como muy bonito, hasta que de repente aparecen 20 niños y tienes que hacerles tú a todos pues ese gesto, ¿no? Supongo que es como dar 2 besos, como dar la mano, pero me parece que es un símbolo que también es educación, es ese respeto a los mayores y si a las personas mayores las cuidan. Yo creo que allí no entenderían que las personas mayores vayan a una residencia y no se encargue la familia. No estoy criticándolo. Digo que son diferentes conceptos, diferentes vivencias y que allí viven mucho en comunidad. Pero esto, por ejemplo, de que una persona mayor se le lleva a un centro y que no lo visiten los hijos, ¿dónde ocurre esto, no? Pues esto ocurre en Europa, por ejemplo. No ocurriría en la comunidad masái. Claro. Entonces, el papel de los ancianos en la educación de los niños y las niñas, o sea, ¿qué sabiduría, vamos a llamar tradiciones, comparten con las generaciones más jóvenes? Si tradicionalmente pues eran los que un poquito gestionaban todo lo que ocurría en la comunidad, ¿no? Entonces, pues si, por ejemplo, una ONG trae cabras o trae vacas, digo ONG porque es lo que yo he conocido, podría ser de otra manera, o hay algún tipo de donación, pues esto se comparte con las personas mayores, ¿no? Que es como lo que comentaba, el núcleo duro, pero también insisto en que las generaciones jóvenes cada vez tienen más peso, cada vez están cambiando más esto, sobre todo en conceptos igualitarios, porque antes había como una concepción muy masculina, ¿no? En la que opinaban ellos, decidían ellos. Ahora cada vez hay una tendencia a que haya una apertura, porque tanta capacidad de decisión tienen ellos como ellas. Y ahora, por ejemplo, Claro. también hay poblados en los que, como hay viudas masái, pues son ellas las que toman sus decisiones, está la secretaria, la presidenta, son ellas las que se reúnen, las que hacen sus asambleas, las que cuando vienen X animales o X dinero, pues miran cómo se va a repartir en función de quién tiene más necesidades, qué mujer tiene más necesidad con su familia, qué niños o qué niñas tienen más necesidad para la escuela. Entonces, bueno, pues son métodos que son bonitos cuando los vas viendo nacer y crecer. Tengo una curiosidad, Ana. ¿Existe algún tipo vamos a ver, ceremonias, rituales específicas relacionadas con el mundo de la educación de las niñas y niños masái? O sea, si existen, ¿cómo influyen en su desarrollo y, según, bajo tu punto de vista, claro, y la transición a la edad adulta? Porque sé que hay algo ahí. Sí, hay ceremonias para la transición a la edad adulta y para ellos es algo como muy importante. El tema de la educación, como ellos tradicionalmente lo hacían de otra manera, pues tampoco tienen una ceremonia en ese sentido. Pero sí hay como en función de si vas siendo de niño a adulto, a casarte, bueno, a la circuncisión que comentaba antes, ¿no? Pues van haciendo como el matrimonio, van haciendo muchas ceremonias, ¿no? Entonces, en función de la importancia, en función de la gente, pues se come un toro, se come una vaca o otros animales, ¿no? Y sí, ¿cómo es? Pues se reúnen todos en una mesa, parten el animal y la parte que te toca te la comes. Y si te toca el ojo del toro o el bigote de la vaca, pues a ver cómo reaccionas tú. Porque para las que no somos masái, no nos cuesta estar en esa mesa, como también estuve, y hablar, quien dice hablar, pues claro,
Quiero comentar que yo mientras estuve allí sí que había una persona que hablaba inglés y de alguna manera pues hacía de intermediario, ¿no? Pero no siempre estaba. Y a veces pues el lenguaje corporal, la sonrisa, el movimiento, pero sí, el sentarte en una mesa y que te den un morro de un animal, pues es complicado explicar eso. Y que Bueno, tiene que ver me con la consta, cultura. Ana, que lo pasaste un poco mal ese día, me consta, ¿eh? Y doy fe. Sí, porque se prepara para muchas cosas, para muchos cambios culturales, para muchas vivencias, para dormir en el suelo, para animales salvajes, siempre y cuando no se te aparezca en plan peliculero o algo extraño. Bueno, extraño me refiero a algo que tengas que defender, que no sabes. Pero claro, el tema de la alimentación es complicado porque Sí, 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 sí. no todo el mundo está preparado y no conozco a nadie que lo estuviera. Y también es complicado porque no hay agua. Una cosa importante de la escuela es que tenían agua. Y muchas veces incluso venían padres y madres, decían, es que me encuentro muy mal, me duele mucho la cabeza. Pues claro, no se les puede, no son médicos, no son enfermeras, no se le puede dar a alguien una medicación, una aspirina, un Locatil, algo, y que le siente mal, porque pueden tener alergia. Hay mucha gente que le sienta mal el ibuprofeno, no sabes qué le puede estar. Entonces muchas veces me explicaban que decías, pero un momento, les daban un vaso de agua, se sentían mejor. Y por eso la importancia del agua. Y eso, por ejemplo, pues en las ceremonias no tienes un vaso de agua. Es muy curioso, ¿no? Yo creo que eso es la base de todo. Si no estás bien hidratado, cómo trabajas, cómo estudias, cómo vives. Entonces dices, ¿y cómo lo hacían? Bueno, pues ellos, por ejemplo, con las cabras, se hacen un cortecito de donde sale el líquido, la sangre, y luego se lo cierran. Es una de las formas que tienen también de alimentarse. Eso, por ejemplo, no me da ningún tipo de historia, ¿eh? Era pelillos. Y bueno, que Ya, forma ya. parte de la... Creo que en todos los viajes estas cosas también te devuelven a quien tú eres, ¿no? O sea, uno no puede ir con la concepción de vamos a explicaros, no, yo creo que uno tiene que ir con la concepción de observar y de aprender. Entonces me hacías una pregunta Claro. de temas culturales, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo en clase de educación física, porque sí que habían profesores que, yo no soy profesora, yo soy periodista, sí que habían profesores pues, que venían de colegios de España, y entonces pues hacían educación física y se hacían como el típico circuito que tenían cosas como en zigzag. Ellos saltarán tremendamente para arriba, para adelante, para atrás, pero el tema de coordinación era fatal. O sea, era como si fueran personas enfermas, no sabían mover una pelota, no sabían hacer algo que no fuese ir adelante o arriba. Y bueno, pues también me pareció muy curioso, ¿no? En cuanto a, porque la educación física es importante, lógicamente, pues en cuanto a cómo nos sorprenden con sus saltos, pero qué cero en coordinación tienen. Claro, pero probablemente son cosas que no se trabajan habitualmente y bueno, quedan. Entonces, yo quería preguntarle también, ¿cuál es esta actitud de esa comunidad masái hacia la educación formal que proporciona el gobierno, por ejemplo? Es decir, ¿cómo se integra, vamos a llamar, o cómo se complementa con la educación tradicional, si es que se complementa? Pues cada vez más importante. Pueden haber casos como la escuela que comentaba, Eretor, en la que ya es una escuela masái. Se aprende swahili, se aprende inglés y también masái, pero en las que las escuelas del gobierno pues se hace desde la naturalidad. O sea, van a clase, estudian lo que tienen que estudiar, pero como comentaba, la comunidad masái cada vez está más, no sé si la palabra sería integrada o más abierta, o muchas veces uno puede ser masái y ir con traje y corbata, puede ir a la universidad y estudiar derecho y ser masái. A lo mejor el fin de semana cuando va a su comunidad pues se cambia la ropa y entonces pues está con estas como mantas, ¿no? O abrigos de colores, ¿no? Entonces yo creo que eso se hace desde la naturalidad cada vez más y precisamente por eso es una comunidad mayoritaria en la que cada vez hay pues, más profesiones de todo tipo, informáticos, abogados, y es necesario, pero saben que son masáis. Y bueno, y también habrá personas que a lo mejor no les guste tanto, ¿eh? Una cosa que antes se hacía y ahora no se hace es que les marcaban con varas quemadas. Entonces, claro, hay gente que tiene eso en la cara y no le gusta. No rechaza su cultura, pero no le gusta. Otra cosa que también tienen visual es el tema de los Ah, oídos, que bien. tienen agujeros, tanto ellos como ellas. Algunos ya directamente tenían esto tan grande que se lo ponían así y les colgaba de la oreja. Bueno, pues hay gente que tampoco le gusta, van cambiando los tiempos y no les gustan estas tradiciones.
Claro, claro, claro. Yo quería preguntarte también, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los desafíos, los obstáculos en los que se enfrenta la educación de los niños masái en la actualidad? O sea, ¿cómo abordan o pueden abordar, bajo tu punto de vista, insisto, estos desafíos? Yo creo que es común en todos los niños y las niñas que quieren aprender y están súper abiertos y que el desafío es, por supuesto, que tienen que ir a una escuela, por supuesto que tienen que recibir una educación para moverse por el mundo y sobre todo el no perder sus tradiciones, querer sus tradiciones y yo creo que eso es importante. Al final yo creo que las cosas se hacen más desde la naturalidad que desde el protocolo o desde las normas o las leyes que existen que tienen que estar, pero hasta donde yo he visto y hasta donde yo he vivido desde la Claro. naturalidad de que hay que ir a la escuela y que en casa pues tampoco tienen la concepción de yo en casa estoy enseñando valores más allá. Al final tampoco no son siempre tan diferentes. Es el tema de las Ujú. ceremonias, las fiestas, hay muchas comunidades que viven en comunidades más grandes, ¿no? En todos los países y yo creo que es una comunidad muy abierta, excepciones como siempre, y que sí, que se va acostumbrando a otro tipo de vida, que el mundo está cambiando y aunque sigan danzando y aunque en su ADN todavía sigan queriendo cazar leones, eso, bueno, ya tampoco se hace. Disculpa la pregunta ahora para acabar pero realmente ellos aprenden algo, comparándolo un poco con Occidente, algo parecido a las matemáticas, o sea, ¿aprenden algo de todo esto o todo es una enseñanza como muy natural? Eh, voy. ¿Es una enseñanza también, no sé cómo diría yo, poco estructurada o aprenden algo de todo esto que te estoy, como si fueran materias? ¿Aprenden algo así? ¿Sí? Claro que aprenden. Lo que pasa es que tienen una estructura diferente a la nuestra. No es que esté más o menos estructurada, sino que es diferente. Entonces yo creo que es fácil que ellos, por ejemplo, no acaban de comprender todavía que una mujer sea directora de escuela. Y cuando tú pones a una mujer como directora de escuela, lo que yo he visto es que causas un estrés tremendo, que ya puede serlo, sea chico o chica, no te digo. Pero entonces, claro, eso hay que cambiarlo poco a poco. O sea, no se trata de que tenga un problema mental de estrés y de ansiedad esta persona, sino de que la ayudes, de que la acompañes, de que la formes, de que la entiendes y que si los valores están cambiando, si ellos y ellas pueden estudiar, si ellos y ellas pueden trabajar, pues ellas también pueden ser directoras de escuela y ellas también le pueden decir al maestro, ¿qué ha ocurrido con esta clase? Contémoslo y ellas pueden tomar decisiones, aunque ellos no estén a ese nivel, por decirlo de una manera laboral. Entonces, sí, eso poco a poco está cambiando, cuesta, es lo que te digo, claro que lo entienden, pero una cosa es la teoría y la otra cosa es la práctica. Entonces, luchas contra siglos de tradición, lo haces, pero también con el tiempo que necesitan, no de un día para otro, desde la comprensión, sin reñir a nadie. Y si a veces hay que reñir, pues se riñe, ¿eh? No hay problema, pero entonces que lo hagan, aprendan ellas a hacerlo, no desde el punto de vista de fuera y de una injerencia que no tenemos por qué explicar cómo tienen que organizarse. Podemos acompañar, podemos aprender y podemos estar allí si es necesario, si nos llaman, si nos consultan o ofrecer asesoramiento si es necesario, pero siempre desde el respeto, no desde el decir cómo tienen que hacerse las cosas. Muy interesante, Ana. Estamos llegando al final de esta entrevista sobre los Masái, pero antes quería preguntarte algo bueno, que creo que es muy importante para todos los telespectadores. ¿Tú has observado en tus viajes allí, tu vivencia, algún impacto o algún cambio significativo en la educación de los niños y niñas Masái debido a estos factores o a estas variables externas como es el turismo, por ejemplo, o la globalización? No sé si ha llegado allí también. Lo que yo creo que es que hay más apertura y que entienden, claro, ellos a veces uno aprende con la observación, ¿no? En términos de igualdad, lo están viendo, no se lo están explicando. Y es como otra manera de educar y otra manera de aprender y otra manera de querer. Entonces, pues también puede ser que ellos o ellas también quieren ese tipo de vida. También puede ser que ellos y ellas pues tengan, bueno, conocen el capitalismo con sus cosas y también quieran tener pues más economía para ser más independientes. Entonces, sí, ¿por qué no? Yo creo que el enriquecimiento cultural es por los dos lados. Bueno, Ana, estamos llegando al final, como he comentado. No sé si quieres comentar alguna cosa para cerrar este tema de los Masái, alguna cosa que no hayamos preguntado, porque es apasionante, la verdad que es muy apasionante.
y tú tienes muchas cosas para explicar, pero el programa no tiene más tiempo. No sé si quieres acabar de comentar alguna cosa. Bueno, quizás aprovechar para agradecer porque yo me encontré con una comunidad muy abierta, muy colaboradora, muy pensando en que como yo no era de allí, pues si necesitaba algo, entendían pues el tema de la alimentación, entendían pues las del agua y realmente pues vi la apertura y el agradecimiento por parte de ellos y sobre todo la sonrisa. Al final yo creo que es como una manera de comunicarse también, ¿no? Porque a lo mejor no entiendes más, a lo mejor ellos no entienden español, pero no siempre es necesario. Claro. Bueno, Ana Basanta, muchísimas gracias. Yo me voy a despedir de ti con una gran sonrisa y hasta pronto, porque vas a entrar en otro programa donde vamos a hablar de otras comunidades muy interesantes también, que desde aquí pido que no os la perdáis también. Ana, muchísimas gracias, un gran abrazo y mucha suerte. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo, donde Ana Basanta nos ha explicado algunos aspectos que yo creo que muy importantes para entender un poco el contexto educativo de esa tribu tan, vamos a ver, televisiva, ¿no? Porque es que da muchos saltos, es todo como muy espectacular, pero hemos conocido un poquito más esa especie como de cultura de la educación, pero de una forma más natural. Ellos no estructuran, de alguna manera trasladan, y parece ser que empieza a haber un poco de impacto del exterior, del contexto exterior, en los jóvenes y en las jóvenes, en su manera de pensar, en su manera de transferir todos esos impactos a su perspectiva de futuro, ¿no? Y la educación es un punto muy importante. Bueno, muchísimas gracias y os emplazamos para la segunda parte, donde vamos a hablar de una parte, vamos a ir a Sudamérica, donde hablaremos de Perú, Colombia y Ecuador, donde nuestra protagonista ha tenido vivencias y experiencias como colaboradora y profesora en estas comunidades, y también vamos a ir después a hablar de los refugiados palestinos. Vamos a poner el foco sobre todo en el tema este de la educación y las perspectivas que tienen los jóvenes palestinos de futuro. Vamos a hablarlo en otro programa esto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!